y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vamos a orar un minuto y así exponemos la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por este grupo de hermanos congregados y amigos también, Señor, presente en medio nuestro, rogándote que tu palabra sea de edificación en este momento y de salvación, oh Señor, para los amigos que nos están visitando y que también están mirando a través de las redes sociales. Padre, glorifícate en la predicación de tu palabra, porque tú has prometido, oh Dios, que donde tu palabra es expuesta, tu gloria, oh Señor, allí desciende. No por el predicador, no por los medios humanos, sino porque eres tú que te haces presente, oh Señor, de manera especial, donde tu palabra es expuesta. Así que oramos con esa confianza, oh Señor, de que el Espíritu Santo sea moviéndose en medio nuestro, Padre, para traer gloria y honra a Cristo Jesús, tu Hijo. En su nombre oramos y te damos las gracias por todo. Amén. Cuando estamos, hermanos y amigos, en una situación de urgencia, de emergencia, no hay nada que frustre más y desespere más que usted tener que esperar. Imagínese usted en medio de un incendio, donde su casa se está quemando, donde los trastes que con tanto esfuerzo usted ha comprado, usted lo está viendo que se están quemando, y usted tener que llamar a los bomberos y esperar a que lleguen a apagar el fuego. Es algo verdaderamente frustrante. Pero imagínese usted que llegue a su casa este domingo por la noche, que usted llegue a su casa y que la encuentre abierta, sabiendo usted que la dejó cerrada y con todos los pestillos y candados. Usted tiene que llamar a la policía porque probablemente algún ladrón entró o aún está adentro y debe esperar a que la policía llegue y que verifique la casa, que valide que todo está seguro, y también usted tiene que ir luego a poner la querella. Pero también, hermanos, ¿qué decir cuando hay una urgencia médica? Que usted tenga que llamar al 911 ante un infarto, ante un accidente de tránsito, ante cualquier urgencia médica. Usted tiene que llamar al 911 y tener que esperar que llegue la ambulancia. Anoche, mientras nos dirigíamos a la actividad de los 100 años, que era en Sosúa, Melvin, que andaba conmigo, estábamos llegando ahí al centro, al salón, y había una ambulancia que quería pasar, y no sabemos por qué la ambulancia no podía pasar, y como que los carros se quedaban inmóviles. Y yo le decía a Melvin, pero ven acá, ¿por qué es que no se mueven? Yo no sé cuál era la emergencia, pero la ambulancia se le nota que iba apurada y no podía pasar de ninguna manera. Y en estos pasajes, hermanos y amigos, que vamos a considerar en esta noche, nosotros estamos frente a un hombre que va con un sentido de urgencia ante aquel que es el único que puede salvar a su hija de la muerte. Este hombre, podríamos decir, que ha encendido sus sirenas de 911, ha encendido su camioneta del 911 y va donde Jesús, y Jesús accede a ir con él donde su hija. Pero lo que este hombre no se va a imaginar es que en el camino él va a tener que esperar. Es que en el camino se va a presentar un aparente obstáculo que va a detener a Jesús por un buen momento. Yo nunca he ido a bordo de una ambulancia de 911, pero sí he escuchado que mientras usted está ahí adentro, el más mínimo obstáculo hace que usted pierda un minuto valioso, unos segundos valiosos. Y una situación similar, hermanos, es lo que va a pasar en esta historia, pero con una gran diferencia. Este obstáculo que este hombre llamado Jairo se va a encontrar en el camino, Jesús lo va a utilizar para traer salvación y sanidad a una mujer que también estaba en un estado de emergencia. Así como este hombre se acercó a Jesús porque sabía que era el único que podía salvar a su hija, esta mujer, que también forma parte de la historia que vamos a ver a continuación, necesitaba acercarse a Jesús porque ella también sabía que solo Él podía sanarla de su azote.
Hermanos y amigos, esta es la verdad que yo deseo que ustedes se apropien de ella. Si hay algo que yo quiero que ustedes recuerden de estos 40 minutos tal vez que vamos a durar aquí exponiendo, es lo siguiente: Jesús salva a todos los que se acercan a Él, sin excepción. Sin excepción alguna de personas, Jesús salva a todos aquellos que acuden a Él con fe. No hay obstáculos que le impidan llegar a la vida de aquellos que con fe claman a Él. El 911 celestial acude a tiempo para aquellos que se acercan con toda la fe ante Él. Y yo quiero que veamos estos pasajes en 3 escenas. Eso es una historia, hermanos. De modo que yo deseo que usted se meta conmigo en la historia para intentar comprenderla mejor. Y la primera escena que vamos a ver es un ruego insistente, un ruego incesante al que Jesús le hace caso. Ya usted leyó conmigo los pasajes, pero lo voy a leer una vez más. Dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él, Jesús, estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 24, fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, dice Marcos. Previo a esto, el evangelista Marcos nos narra de que Jesús se encontraba en una región llamada Gadara, un pueblo que se ubicaba al otro lado del mar de Galilea, en el cual Jesús liberó a 2 endemoniados en esa región, 2 personas que vivían entre las tumbas, entre los sepulcros, nos dicen los evangelios, y Jesús trajo salvación y sanidad completa a estas 2 personas. Y es luego entonces de esta obra de liberación que Jesús muy probablemente cruza al otro lado del mar de Galilea junto a sus discípulos, toman la barca y regresan a Capernaum. Y ahí es donde caemos en este versículo 21 que Marcos nos narra. Y la fama de Jesús, hermanos y amigos, era tanto que se había extendido por toda Galilea, de tal modo que Marcos nos dice en el capítulo 1, verso 45, que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad porque inmediatamente una gran multitud lo agolpaba. Una gran multitud quería estar cerca del maestro. Así que Jesús está de vuelta en Capernaum y, como de costumbre, ¿qué hay? Mucha gente. Mucha gente queriendo escucharlo, mucha gente queriendo recibir un milagro de parte de él, mucha gente rodeándolo. Pero en esta ocasión hay una persona que se presenta al lugar que no acostumbraba a ir donde Jesús. Y Marco nos lo presenta con la siguiente descripción. Mire lo que dice Marco. Este hombre se llama Jairo. Eso no tiene ningún misterio. Pero este hombre es el principal de las sinagogas. Es decir, este hombre era un líder en medio de la comunidad y era aquel encargado de administrar los servicios que se brindaban en la sinagoga. Y por si alguien tal vez no sabe, la sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían para tener su servicio a Dios, para tener su servicio de adoración. Se reunían a leer las escrituras y a cantar. Y este hombre, Jairo, era un líder que organizaba esos servicios en la sinagoga. Y no simplemente este hombre vino donde Jesús, sino que nos dice el texto que este hombre se postró sobre sus pies. Es decir, se postró ante los pies de Jesús. Y es interesante, hermanos y amigos, que Marcos resalte este acto de humillación de Jairo, porque si usted ha leído los evangelios, usted sabrá que los que eran de la clase de Jairo, dígase los escribas, los fariseos, los líderes de la ciudad, no se postraban ni se humillaban ante nadie, y mucho menos ante Jesús, porque ellos decían que Jesús era un hombre
que quebrantaba la ley, que Jesús era un hombre que violaba el sábado, la ley del Shabbat, que Jesús era un falso profeta. Por lo que podríamos suponer que Jairo, teniendo su estatus, tuvo que dejar a un lado sus prejuicios acerca de Jesús, tuvo que dejar a un lado su orgullo de ser un funcionario y actuar sin importar el qué dirán de mis amigos. Jairo sabía que el único que podía ayudarlo era este hombre llamado Jesús y que su situación familiar no le dejaba otra opción. Jairo se presenta donde Jesús en medio de la multitud, se postra ante él y de manera insistente, mis hermanos, le dice a Jesús: mi hija está agonizando. Y en un buen dominicano, Jairo le está diciendo: Jesús, mi hija se está muriendo, haz algo. Mi hija, mi hijita, como lo traducen otras versiones y como lo dirá el evangelista Lucas, mi única hija se está muriendo. Por tanto, Señor, yo necesito que tú hagas algo. Todo lo que somos padres sabemos lo preocupante y doloroso que es ver un hijo enfermo. Y no ver un hijo enfermo de una gripe, que uno supone que dentro de 1, 2, 3, es más, dentro de una semana esa gripe se le va a ir al muchacho. Sino ver tu hijo enfermo de una enfermedad que usted no sabe de qué es, ni los médicos tampoco han podido dar con el diagnóstico. Y esta es la situación, hermanos y amigos, en la que está Jairo, viendo a su hija desvanecerse día tras día, hasta el punto que le dice a Jesús: mi hija está agonizando, mi hija está a punto de morir. Jairo tenía noches sin dormir, sin descansar, angustiado y estresado al ver que su única hija poco a poco se estaba yendo. Hermanos, esto es una situación cotidiana. No veamos esta historia de Jairo como muy lejana. Lamentablemente, nosotros conocemos a padres que tienen a un hijo enfermo o que probablemente han perdido un hijo. Tal vez puede ser tu vecino, tal vez es un familiar. Es una situación cotidiana. Y una frase que muchos hemos escuchado o hemos dicho en situaciones como esta es: si es por dinero, no me la dejen morir o no me lo dejen morir. Pero en el caso de Jairo no era dinero. En el caso de Jairo era que él habían dado todos los médicos y él y su familia no habían podido dar con la solución efectiva para que su hija, que tan solo tenía 12 años, pudiera recobrar su salud y ahora mismo está agonizando. Por eso Jairo ruega insistentemente. Jairo le dice: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Señor, tú eres mi única esperanza. Mi hijita, mi única hija, la que tengo, se está muriendo. Ven, por favor, Señor. Y el solo hecho, hermanos, de uno imaginar un poco esta escena, realmente nos quiebra el corazón. No obstante, hay esperanza para Jairo. Miren lo que dice el versículo 24. Fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Este acto de Jairo, hermanos y amigos, es una lección para todos nosotros. No hay nadie que sea o se sienta tan importante en este mundo que no necesita acudir a Jesús. No lo hay. Amigo, tú tienes que abandonar tus prejuicios. Tú necesitas dejar tu orgullo a un lado y postrarte ante el único que puede darte paz, perdón, salvación y vida eterna. Jesús verdaderamente te quiere salvar porque para Él no hay nada imposible. No lo hay. Y de igual manera, hermanos, aquellos que tal vez están en un proceso de enfermedad o en medio de una enfermedad de un familiar, tú debes acercarte al Maestro con la seguridad de que Él te escucha y te va a responder en su tiempo y conforme a su voluntad. Pero a mí me llama mucho la atención de que Jesús, pudiendo sanar a la distancia, como lo vemos, por ejemplo, en otra historia cuando va un centurión donde Jesús y le dice: mira,
mi criado está muy enfermo, está al borde de la muerte. Y Jesús le dice, pues vamos, yo voy contigo. Y este hombre, el centurión, le dice, no, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Y Jesús le dice, wow, yo nunca había visto una fe así en todo Israel. Y Jesús a la distancia lo sanó. Sin embargo, en esta historia Jesús decide ir con Jairo y descender hasta su propia casa. Y creo que es posible que Jesús haya tomado esta decisión por dos razones. Primero, que la hija de Jairo falleciera, como evidentemente vamos a ver un poco más adelante. Y segundo, que en medio de este proceso, en medio de esta espera que Jairo tendrá que esperar, valga la redundancia, la fe de él fuera fortalecida al ver a Jesús obrando en otra persona. Por lo que Jesús se va con Jairo y junto con ellos, ¿qué se va? Una gran multitud. El 911 celestial que Jairo fue a buscar va de camino, hermano. Cada minuto cuenta de ahora en adelante. Jairo sabe que dejó a la niña agonizando, dejó a la niña al borde de la muerte. Y él sabe que si él no llega pronto, pasará lo peor. Lo que Jairo no sabe es que alguien se va a meter en el camino y provocará lo que al entender de Jairo es un obstáculo. Así que acompáñenme a ver la segunda escena de esta historia. Un acercamiento atrevido que parece ser un obstáculo. Mire lo que dice el versículo 25. Jesús va con Jairo ya camino a la casa de Jairo y la gran multitud rodeándole. Pero dice Marco, de esos grandes peros de la Biblia, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, esto es lo que la mujer decía en su mente, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí aparece, hermanos, una mujer que es anónima. Nadie sabe de dónde salió esta mujer. Ninguno de los evangelistas, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, que registran la misma historia, nos da el nombre ni la procedencia de esta mujer. Por esta mujer se mete en la escena. Tampoco los evangelistas nos dicen la naturaleza de su sangrado. Por lo que muchos comentaristas han supuesto de que era alguna forma de sangrado uterino que esta mujer tenía por unos 12 años y esto a su vez la convertía en una mujer impura. Y usted dirá, ¿cómo así? Que una mujer con un sangrado era una mujer impura. Bueno, según la ley, en Levítico capítulo 15, verso 25, toda mujer que tuviera un flujo de sangre se mantenía impura hasta que este flujo cesara, hasta que este flujo se diera. Y además de eso, donde esa mujer durmiera, donde esa mujer se recostara, donde esa mujer se sentara, nadie más podía hacerlo porque también caía en ese estado de impureza que la ley describía. Por tanto, una mujer mientras tuviera algún flujo de sangre debía mantenerse sin contacto con nadie, incluso sin contacto con su propia familia. Por tanto, esta mujer era impura. No se supone que esta mujer debía estar en medio de la multitud. Es normal que cualquier mujer tenga un sangrado por algunos días, pero cuando ese sangrado pasa de una semana, ya eso no es normal. Esta mujer, hermanos y amigos, tenía 12 años con un flujo de sangre. Y más allá del problema de salud que esta mujer ya tenía, más allá de la debilidad física que esto le provocaba, esto era un problema social. Hasta que ese problema se resuelva, la impureza de esta mujer es algo que puede transmitir a otras personas. Cualquiera que tuviera contacto con ella
acostándose donde ella duerme, sentándose en una silla donde ella se sentara o inclusive tocándola, se convierte en impuro y tendría que hacer un baño ceremonial, un baño ritual que la misma ley especificaba y también lavar sus ropas. Así que esta mujer anónima, en medio del trayecto de Jesús y Jairo con la multitud, se mete en la escena y es una mujer marginada por la sociedad. Imagínese usted, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio un abrazo a su esposa o a su esposo? Seguro ahorita antes de entrar al culto. ¿O cuándo fue la última vez que usted abrazó a su hermano o su hermana? Seguro hoy. Esta mujer, su familia no podía tener contacto con ella. Sus hijos no podían tan siquiera abrazarla. No podía tocar ni siquiera a su esposo. Sus vecinos tienen que mantenerse alejados de ella. Y aparte de este sufrimiento que es físico y emocional, nos dice el texto que esta mujer había gastado hasta el último peso andando de médico en médico y nadie en lo absoluto podía ayudarla. Si ya su problema de salud era complicado, imagínese usted haber tenido que hipotecado la casa, vendido el vehículo, vendido sus bienes que tal vez usted trabajó con mucho esfuerzo y no ver la solución. Su ya difícil situación se complicaba aún más por este empobrecimiento económico al haber gastado todo en tratamiento, van, tratamiento vienen, vamos por un tratamiento nuevo a ver si funciona y nada, y no ver resultados. Ahora bien, recordemos que Jesús va en camino a la casa de Jairo. No olvidemos ese detalle. Jesús va junto a una gran multitud y Jairo, quien es el personaje principal de la historia, está sumamente apurado y preocupado porque su hija está al borde de la muerte. Para Jairo, este no era el momento indicado ni el lugar para que esta mujer se metiera en la escena y detuviera al maestro. Ella se estaba exponiendo a que fuera maltratada por la multitud, que probablemente muchos de ellos la conocían y sabían de su condición. Pero aún así, esta mujer tenía la esperanza y la fe puesta en la única persona que ella sabía que podía ayudarla. Esta mujer débil físicamente se acerca de manera atrevida a Jesús en medio de la multitud. Mire, si usted no lo sabía, de por sí, una mujer acercarse ante un maestro a la luz pública no era bien visto en la sociedad en ese momento. Aún más, esta mujer con esta condición de salud, con este flujo de sangre, sabía que corría el riesgo incluso de ser atropellada por la multitud o de ser apedreada porque era una mujer impura. No se supone que debía estar en ese lugar. Pero esta mujer se abre el paso entre la multitud, los que van caminando la golpan porque todos quieren estar alrededor de Jesús, cerca de Jesús. Probablemente los discípulos le hacen algún cerco para que Jesús y Jairo puedan avanzar con más rapidez, pero esta mujer saca fuerza de donde no tenía y logra tocar el borde del manto de Jesús. Y Jesús se detiene. Yo me imagino la cara de Jairo. Bueno, usted va en un 911 y se topó con un tapón, ni para adelante ni para atrás. Yo me imagino la cara de Jairo. Maestro, vamos a darnos rápido que mi hija se está muriendo. No obstante, dice la palabra que en el mismo momento en que esta mujer tocó el manto, enseguida, de inmediato, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermanos y amigos, yo quisiera de verdad que comprendiéramos un poco lo que está pasando aquí. Y les voy a poner un ejemplo. Yo sé que todos, sin excepción alguna, en algún momento hemos tenido un problema estomacal, una diarrea. Y a veces tomamos diferentes remedios y medicamentos y el problema no se va. Eso sigue. Ya no le quedan a uno ni fuerza. Pero llega una pastilla o llega un remedio
que verdaderamente uno sabe que esa pastilla hizo efecto, porque ya ese dolor cesó, porque ya esos cólicos cesaron y ya uno se comienza a sentir mejor. Lo que está ocurriendo en este preciso momento es algo mucho más impactante. Esta mujer tenía 12 años que no sabía lo que era sentirse bien, que no sabía lo que era sentirse sana, que no sabía lo que era tener tan siquiera un aliento de su propio azote. Y en tan solo un instante, luego de tocar el manto de Jesús, ella sintió que su cuerpo estaba completamente sano. Y uno sabe cuando uno está sano, de la misma manera que uno sabe cuando uno no se siente bien. Esta mujer sintió que estaba completamente sana. Esta sensación de ella de estar en un estado de sanidad fue milagrosamente indescriptible. Algo pasó en su cuerpo que inmediatamente ella supo que había sido sanada. Y es curioso notar, hermanos y amigos, un detalle que Marcos nos deja entrever. Esta mujer tenía 12 años con este azote. Y coincidencialmente, la hija de Jairo también tenía 12 años. Es decir, que en el mismo año, donde en un hogar llegó la felicidad, el nacimiento de la única hija, en ese mismo año, en otro hogar, llegó la enfermedad, llegó esta grave situación. Pero en un mismo día, a ambos le llegará la sanidad y la salvación de parte del Señor. Así que el Señor obra de manera soberana y extraordinaria. Continúa diciendo el versículo 30. Luego Jesús, recordemos, la mujer toca el manto de Jesús, siente que su cuerpo se sanó. Y dice Marcos, luego Jesús, versículo 30, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús, sabiendo lo que había ocurrido, hermanos, hace una pregunta que humanamente los discípulos pensaron que este hombre estaba loco. Porque Jesús dice, en medio de una gran multitud, en medio de una marcha de personas, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me ha tocado? Y yo me imagino a los discípulos pensando, Señor, pero mira cuánta gente hay. Mira cuánta gente hay a nuestro alrededor. Y ahora fue que tú te diste cuenta de que alguien te tocó. Verso 32 dice, pero Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. No es que Jesús no sabía quién lo había tocado. Él lo sabía perfectamente. Incluso en el Evangelio de Mateo, que también narra esta historia, se nos dice de que Jesús se volteó y miró a la mujer fijamente. Pero lo que él quiere hacer es que públicamente esta mujer anónima se muestre ante la multitud para devolverle su valor y su posición ante la sociedad y el mundo que la rodeaba. Esta mujer, más allá de ser sanada físicamente, necesitaba ser mostrada ante la sociedad como una persona nueva, sana y salva por el poder de Jesús. Por eso es que él le dice en el versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer se presentó en el público con temor, temblando, porque ella sabe que había roto las reglas. Ella no debía hacer lo que hizo. Sin embargo, se arriesgó y ahora ella piensa que va a ser reprimida o va a ser abucheada públicamente por un maestro. Pero nuestro Señor no es ni era como los maestros de aquel entonces. El Señor está lleno de ternura y compasión y Él quiso devolverle su reputación públicamente frente a aquellos que en algún momento la juzgaron, la tildaron de impura. Le dijeron, tú eres una mujer inmunda, tú eres una mujer impura. Frente a aquellos que tal vez le dijeron, mira,
para ti no hay esperanza. Frente a aquellos que tal vez le dijeron, de esa ni el médico chino te salva. Hermanos y amigos, Jesús salva a todos los que se acercan a Él con fe. Los salva a todos. Por eso le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, vete en paz. Lo que ella no había experimentado en toda su vida, ahora tendría el resto de su vida para experimentarlo. Más allá de la sanidad, estamos hablando de la paz que solo Dios sabe dar. Fue por sanidad, pero obtuvo sanidad y salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Como dice un predicador acerca de este pasaje, Jesús es el Salvador de todas las causas perdidas. De aquellas personas que el mundo dice que para ellos no hay esperanza, que no hay solución, que no hay salvación. Jesús es el Salvador de todos ellos. Todos los que han sido marginados por la sociedad, ya sea por su condición, ya sea por su procedencia o ya sea por su evidente pecado, encuentran paz y salvación por la fe en Jesús. Todos aquellos. Y Pablo se lo deja claro a la iglesia de los Corintios. Pablo le dice a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, Pablo le dice, ¿o ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y es una realidad. Y Pablo dice, miren, no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo les dice, y esto eran algunos de ustedes, hermano, en Cristo hay salvación para todo el mundo. Para todo el mundo. No es solamente para aquella gente que se han criado en una buena familia. No es solamente para los hijos de los hermanos de la iglesia. En Cristo hay salvación para el drogadicta, para el homosexual, para la lesbiana, para aquel que está atado a cualquier vicio, porque Él es poderoso para salvar, como cantábamos hace un momento. Y luego de Pablo decirle, esto eran algunos de ustedes, pero ya ustedes fueron lavados, ya ustedes fueron santificados, ya ustedes fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo glorioso de estar en Cristo. Somos vistos como santos, no porque lo merezcamos, no porque tengamos mérito tan siquiera, sino porque Cristo está en nosotros. Ahora, hermanos y amigos, es prudente hacer una aclaración, porque atento al manto de Jesús, muchos cristianos de otras denominaciones han sacado muchas elucubraciones mentales. Lo que salvó a esta mujer no fue el mero hecho de tocar el manto de Jesús. Lo que salvó a esta mujer fue poner su esperanza y su débil acto de fe en la persona que tenía ese manto. Porque si el manto de Jesús salvara, ustedes recuerdan que unos soldados, cuando crucificaron a Jesús, estaban jugando con su manto, pues esos soldados se salvaron. No, mi hermano, lo que te salva no es tu venir a la iglesia, no es tu ser hijo de tu padre o madre que es cristiano. Esto no se hereda. Lo que te salva es poner la fe en la persona de Jesús. No es la fe por sí sola lo que salva. Lo que salva es poner la fe en el objeto correcto, y ese objeto correcto es solamente Cristo Jesús. Muchos tienen fe en brujería, tienen fe en la hechicería, tienen fe en el dinero, tienen fe en el poder, tienen fe en la lotería. Pero nada de eso puede traer salvación, porque nos dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Es Jesús quien nos da la salvación y la paz al nosotros poner nuestra fe en Él. Mi amigo, escucha lo siguiente. Tú probablemente estás acostumbrado a venir a estos servicios, a cantar, a tener un momento de paz en la semana. De seguro tú conoces a muchos de los que aquí se congregan, pero nada de eso te sirve delante de Dios.
hasta que tú por la fe te apropies de Jesús, extiendas tus manos y toques al Maestro con la misma clase de fe que esta mujer tuvo, tú no vas a tener ni paz, ni el perdón de tus pecados, ni ninguno de los beneficios que por medio de Cristo obtenemos. Quizás tú te sientes bien contigo mismo. Quizás porque tú vienes a la iglesia y compartes con hermanos de la iglesia, tú te sientes que eres cristiano. Tal vez tú no eres un marginado de la sociedad. Tal vez tú te criaste con buenos valores y gloria a Dios por eso. Pero nada de eso te va a salvar a menos que tú confieses a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. No confundas tus buenos valores, tu buena moral con que tú estás en un buen estado espiritual ante Dios. La Biblia dice que Dios te ve como un pecador y merecedor del infierno. Cuando tú comprendas que tú eres un pecador y que tú mereces el infierno por tus propios pecados, así tú vas a poder entender que no hay nada absolutamente que tú puedas hacer para librarte de esa condena que está sobre ti. Pero tú puedes confiar en aquel que vino al mundo a dar su vida y a salvar lo que se había perdido. Solo Él y solo en Él la salvación la tenemos. Y es urgentemente que tú la necesitas si tú no la tienes. Dicho esto, hermanos y amigos, no nos olvidemos de Jairo. La historia no ha terminado. Mientras todo esto ocurre, para Jairo esto parece ser un obstáculo. La hija de Jairo está al borde de la muerte y Jesús se ha detenido a escuchar la historia de una mujer que nadie sabe de dónde salió, que nadie la conoce, y a entablar una conversación con ella. Para Jairo, el 911 que él fue a solicitar está siendo obstaculizado por esta mujer anónima. Pero lo que él no sabe es que Dios actúa en su tiempo y no en el tiempo de Jairo. Y hasta aquí hemos visto, hermano, primero, este ruego incesante que Jairo tuvo y al que Jesús acudió. Y segundo, este acercamiento atrevido de esta mujer que para Jairo fue un obstáculo. Veamos en tercer y último lugar, una noticia desgarradora que para Jairo es el final. Miren lo que dice el versículo 35. Mientras él, se refiere a Jesús, mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y aquí Marcos retoma la narrativa original con esta terrible noticia. Toda la atención que en un momento se dirigió ante esta mujer que tenía un flujo de sangre, una mujer anónima, con esta noticia se vuelve la atención a Jairo nuevamente. Mientras Jesús le decía a esta mujer: vete en paz, tu fe te ha salvado, la paz de Jairo se desmoronó al escuchar la noticia de que tu hija ha muerto. ¿Para qué seguir luchando, Jairo? Como dice una frase que muchos hemos escuchado: tanto nadar y nadar para morir en la orilla. Tanto remar y remar, tanto afanarse buscando al maestro, trayéndolo en medio de la multitud para que a mitad de camino le dijeran a Jairo: tu hija ha muerto. Jairo había hecho todo lo que estaba a su alcance para evitar precisamente esto. Como bien dice un comentarista, abordando esta pregunta que les hacen los criados de Jairo cuando les dicen: ¿para qué tú molestas más al maestro? Un comentarista dice lo siguiente: ellos creían en el poder de Jesús para sanar, pues ya había muchos casos de sanidad, pero ellos no conocían el poder de Jesús para levantar a los muertos. Y es cierto, Jairo mismo fue a Jesús cuando su hija todavía tenía signos de vida,
procurando que él la sanara, no que la resucitara, porque la niña todavía estaba viva. Pero ahora el panorama ha cambiado totalmente y la hija de Jairo ha muerto. Sin embargo, Jesús le da ánimo a Jairo en medio de este dolor, diciéndole: no temas, no temas, cree solamente. Pero ¿cómo puede uno tener fe, hermanos y amigos, en medio de este dolor? ¿Cómo puede uno sacar fe para creer en medio de la desesperación, de la desesperanza, cuando todo ha llegado a su final, aparentemente? Podemos tener fe cuando cerramos nuestros oídos a las voces de afuera y escuchamos y obedecemos la voz del Maestro. Jesús tiene que frenar a Jairo, que de seguro cuando escuchó eso se fajó a dar grito. Imagínese usted que le digan: su hijo ha muerto. Jesús tiene que frenarlo y decirle: Jairo, no temas, cree solamente. Dice el verso 37, y no permitió que le siguiese nadie. Esto es ya Jesús bajando con Jairo a la casa de él. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Jairo guía a Jesús y a sus discípulos más cercanos hasta su casa. Y la escena que vemos aquí es que ya el velorio está armado. Hay alboroto, hay llantos, hay tristeza por doquier. Y en ese momento era normal, era la parte de la cultura que personas adineradas contrataran flautistas y lloradores profesionales para sus velorios. Porque se tenía la creencia que mientras más se lloraba, más se amaba a la persona que falleció. Por eso es que la Biblia nos dice que hay alboroto, y en el otro evangelio de Mateo, me parece, nos va a decir que ya habían unos flautistas tocando. Ya el velorio estaba armado. Ya todo el mundo había sido contratado para hacer su labor. Inclusive, hermanos, aún en nuestro país, yo escuché en un contenido de YouTube que había lugares, y que hay lugares todavía hoy en día, donde se contratan lloradoras o plañideras. Y usted tal vez se asombrará. Tal vez los que son de campo no se asombrarán porque lo han visto. Pero todavía hoy en día hay lugares donde se contratan este tipo de personas para que lloren a la persona fallecida. Y en ese contenido, que le estaban haciendo la entrevista a una supuesta mujer que hace esta labor, llora en velorio, ella describía cuál era su tarifa. Ella decía: mira, yo por 500 pesos, yo lloro decentemente. Un jipío aquí, un jipío allí. Ya con 1,000 pesos yo lloro y hasta abrazo a los familiares. Y de 2,000 en adelante yo me le tiro encima a la caja de muertos, me da un yello, me pongo mala y hay que sacarme dura. Usted se ríe, pero el contenido está en YouTube, lo puede buscar. Una mujer que le pagan para que haga esta función. De manera que los lloradores estaban ya contratados en la casa de Jairo. Me imagino que la esposa se encargó de contratarlos porque Jairo estaba con Jesús. Y ellos estaban haciendo su función en el velorio. Y el Señor entra, ve el alboroto, ve la lloradera y le hace una pregunta a la cual ellos responden con una burla, porque Jesús les dice: ¿por qué ustedes lloran y se alborotan? La niña no está muerta, la niña solo duerme. Y obviamente, hermano, cuando una persona está muerta, ellos sabían cuando una persona estaba verdaderamente muerta. No era simplemente que la niña estaba durmiendo, la niña estaba muerta. Pero lo que sucede es que en la presencia de Jesús, la muerte no tiene ningún poder. Por eso es que Jesús puede decir: solo duerme. Por eso es que Pablo va a decir en los Corintios, a los tesalonicenses, perdón, que los que morimos en Cristo, estamos durmiendo, hermano. Porque estamos esperando esa resurrección gloriosa juntamente con Cristo.
ante la presencia de Jesús, la muerte no tiene ningún efecto ni poder para el cristiano. Así que Jesús manda a salir a todos los lloradores, a toda la familia, y se quedan con los padres y sus discípulos en la habitación junto a la niña. Y nos dice la palabra en el verso 41, que tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Una vez más, hermanos, vemos la ternura y la compasión del Señor Jesús. Esa palabra que en nuestras Biblias se traduce como niña, que es Talita, en el idioma original quiere decir como bebé, como bebita, como ese nombre que usted le dice a su hija, ese nombre de cariño, princesa. Es un afecto de padre a hija. Jesús le dice, niña, bebé, levántate, aquí a ti te digo. Con ternura y compasión, Él toma la mano de esta niña muerta y con esta declaración amorosa y poderosa, la resucita. La niña vuelve a la vida. Y para que no hubiera duda de que la niña había vuelto a la vida, Él le dice, denle de comer. Que no fue un fantasma. Denle de comer. Denle de comer. La gloria de Jesús, hermanos, se puso de manifiesto en esta familia. Yo supongo que cuando Jairo le informó a Jesús el estado crítico de su hijita, Jesús tal vez dijo en su mente las palabras que él dice allá cuando la enfermedad de Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jairo pensó que Jesús podía simplemente sanar a su hija. Pero Jesús es poderoso para sanar, para salvar, para limpiar, para sacar de la condenación a todos aquellos que ponen su fe en Él. Él es todopoderoso. Y haciendo una comparación con la historia de Jairo, podemos decirle a los amigos que la Biblia nos declara que usted y yo nacemos muertos espiritualmente a causa del pecado. Pero la hora ha llegado de que tú, mi amigo, que estás muerto, tú puedas escuchar la voz de Jesús y obtener la vida eterna que Él te ofrece. En esta noche Jesús te está hablando y te quiere salvar y Él te quiere decir, hija o hijo, a ti te digo, levántate. Pero debes de poner tu fe en Él. Por lo tanto, te exhortamos a que escuche la voz del Maestro y vayas corriendo ante este hombre que es bueno, que es amoroso y que ha prometido perdonarte, salvarte y darte vida eterna. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué podemos aplicar para nuestras vidas de esta historia? Voy a traer por lo menos 2 aplicaciones breves ya para finalizar. Primero, hermanos y amigos, no nos cansemos de orar por aquellos que nosotros queremos que Dios salve y que Dios sane. Jairo no se cansó. Jairo no se dio por vencido. Jairo fue de manera insistente y rogó a Jesús para que en su soberanía y en su tiempo Jesús actuara en favor de lo que Jairo estaba pidiendo. Y este es un ejemplo para que nosotros intercedamos continuamente ante el Señor para que Dios salve a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro sobrino, a nuestra sobrina, a nuestros padres, para que Dios salve a nuestros vecinos, para que Dios expanda su reino en medio de este sector. Porque tenemos un Señor que es tierno y compasivo y Él sigue salvando a todos los que se acercan a Él por medio de la fe. Y en segundo lugar, hermanos, el sufrimiento y el dolor es común a creyentes y no creyentes. Usted es cristiano, usted sufre. Usted no es cristiano, usted sufre también. Y usted llora y usted se enferma. Esto es común a todos nosotros. En este mundo caído vamos a sufrir, ya sea por una enfermedad física o emocional.
Esta mujer que vimos hace un momento, esta mujer anónima, fue sana de su azote. Fue sana de ese flujo de sangre por 12 años. Pero probablemente esta mujer luego se enfermó de otra cosa y murió. Siendo una creyente salva por el Señor. Lo único que no es común, que no es igual para creyentes y no creyentes, es la paz que Jesús da. Esa mujer tuvo paz hasta el final de sus días y todavía está teniendo paz porque está frente a su Señor. No hay nada que Satanás pueda hacer para acusar a los hijos de Dios, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, recibió el castigo por nuestros pecados y murió en la cruz y resucitó al tercer día precisamente para darnos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aunque el sufrimiento y el dolor lleguen a nuestras vidas, estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios, confiando en que pese a que muramos físicamente, pese a que físicamente vamos desfalleciendo, nosotros seremos levantados victoriosos en cuerpo y alma cuando nuestro Señor Jesús regrese. Muchos hermanos han fallecido, o varios hermanos han fallecido en los últimos días, pero esos hermanos están mejor que usted y que yo. Esos hermanos están en paz frente a su Señor, esperando solamente aquel día donde nos dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es el medio que tú utilizas para edificar a tu iglesia y para traer salvación, oh Señor, a los perdidos. Rogamos, oh Señor, que aquí haya amigos que puedan acudir ante este llamado, que puedan por la fe venir a Jesús, arrepentirse de sus pecados y de esa manera tener salvación, perdón, vida eterna y la paz que solo tú das. Gracias, Señor, por esta noche y por este servicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor le bendiga.